Ok, hola, bienvenidos a una nueva cápsula informativa de Física Común. En este caso, en esta cápsula vamos a hablar de uno de los temas más importantes de esta prueba de admisión, que es parte del estudio de la mecánica, la dinámica, enfocado obviamente en el concepto más importante de la dinámica, fuerzas. En este video vamos a hablar del preconcepto que necesitamos para entender cada una de las fuerzas junto con sus interacciones. Ok, el concepto que prima en la dinámica es entender las causas de todo movimiento, ¿sí? Y las causas de todo movimiento son las fuerzas. Cada una de estas fuerzas, y en cada una de estas imágenes, nos podemos dar cuenta que tenemos distintas interacciones, ya sea de forma horizontal, de forma lineal, también en distintos cuerpos, y cumpliendo una función específica en el movimiento. Puede que lo consigan o puede que no. En cualquier caso y en cualquier situación de dinámica, las fuerzas que van a ser consideradas son solamente las fuerzas externas. Con este concepto trabaja la física clásica, no metiéndonos en lo que pasa en el mundo atómico, sino que evaluando solamente lo que está pasando desde a simple vista, digamos, de lo que está pasando desde fuera del cuerpo, ¿sí? A eso denominamos fuerzas externas. Ok, contextualizando entonces, ya dijimos que la dinámica era una rama de la física que se encarga de complementar el estudio de la mecánica, ¿sí? Ya la cinemática nos ha dado luces de los conceptos del movimiento, basados principalmente en velocidad, rapidez, aceleración, trayectoria, desplazamiento, etc., sin considerar cuáles eran las causas de aquello. Por tanto, la dinámica aparece como la rama de la física encargada de estudiar todas estas causas y entender cómo su comportamiento, el comportamiento de las fuerzas, es decir, sumándolas, la suma de las fuerzas, nos va a dar un resultado que nos explica cómo sería el movimiento, ¿sí? Si la suma de las fuerzas es 0, por ejemplo, newtons, o si la suma de las fuerzas es distinta a 0 newtons, vamos a tener explicaciones distintas, considerando lo que ya adelantamos, que es la unidad de medida, y obviamente tiene que ver con Newton, que es conocido como el padre de la dinámica en esta física clásica. Bien, retomemos un poquito la idea de fuerzas, ¿sí? ¿Qué es una fuerza? Dentro de las magnitudes físicas, la fuerza es una de las más importantes a nivel microscópico, macroscópico, fuerzas que son indispensables en el universo, etc. Provocan medianamente los mismos efectos. Vamos a hablar del primero, que está acá a la izquierda. Una fuerza es una magnitud que provoca deformaciones en los objetos donde hay interacción. Esta deformación puede ser permanente o momentánea, ¿sí? En cualquier caso, las deformaciones, que muchas veces las conocemos como delta X, el cambio en el tamaño, se van a considerar para efectos de física en prueba de admisión como deformaciones fáciles de identificar. Deformaciones que son muy pequeñas, se asumen como despreciables y no se toman en cuenta, pero todas las fuerzas provocan deformaciones, punto uno. Segundo, es una magnitud que es vectorial, significa que no está en los objetos, o se aplica o se recibe, ¿sí? Fuerza aplicada, esto podemos llamar fuerza de reacción. Se aplica o se recibe, significa que para que exista deben haber dos o más cuerpos. No es que los objetos tengan fuerza, la fuerza no se tiene, ¿ya? Importante detalle de aquí en adelante. Se reconoce, y esta es la parte más importante, como la causa de todos los movimientos que podemos identificar. Significa que yo, al identificar cuántas fuerzas actúan sobre este sujeto, por ejemplo, puedo determinar en qué estado está y qué tipo de movimiento tiene, ¿sí? Solamente al conocer cuáles son esas fuerzas que están actuando y cuál es su resultado final, cuál es lo que llamamos fuerza neta. Ok. Siguiendo en el contexto entonces, ya tenemos lista la idea de que fuerza es interacción de dos o más cuerpos que produce movimientos acelerados y deformaciones, ¿sí? No se posee, se aplica o se recibe, es una magnitud vectorial, por tanto presenta dirección y sentido, obviamente propuestas por Newton, y de ahí viene la unidad de medida, y finalmente representan las causas de todo movimiento
que es lo que habíamos explicado en la diapositiva anterior, y las podemos catalogar entonces ahora en dos grupos bien claritos, como grupos a distancia, significa que no hay contacto físico, y por tanto las que son más fáciles de identificar, las que sí tienen un contacto físico directo. ¿Bien? Ok. Dentro de este grupo aparecen algunas que son mucho más populares que otras. Pensemos en las que primero se entendieron, aquellas que son no tomando en cuenta esta idea de campo, de afectar a distancia, aquellas que son de contacto físico directo. La fuerza de fricción como una de las más importantes, ¿verdad? Esa fuerza que intenta oponerse al trabajo del mnemo, intenta siempre oponerse a los movimientos y hacer que estos se detengan. Puede que lo consigan o pueden que no. Recordemos que la fuerza de fricción, ¿sí?, depende de un coeficiente de fricción multiplicado por la normal, que también está en este grupo de fuerzas por contacto. Detalle importante a repasar, ¿sí? La fuerza normal, como la estaba mencionando, es aquella fuerza que, por ahí también la vamos a profundizar un poco más, tiene que ver con superficies sólidas de contacto, y generalmente se conoce como fuerza de reacción al peso. Fuerzas elásticas por contacto físico de cuerpos que se deforman, fuerza tensión, aquella que está asociada a las cuerdas principalmente, acuérdense que esto es macroscópico, así que la estamos viendo desde afuera, y fuerza aplicada, donde la vamos a encontrar en seres vivos o sistemas automatizados, significa que tienen un motor que hace que su movimiento sea independiente. Y el segundo grupo, luego de entender que existe influencia a distancia, aparece por tanto las tres ideas que son la base de las fuerzas a distancia. Un campo magnético generando fuerzas magnéticas, un campo eléctrico generando fuerza eléctrica y un campo gravitatorio generando fuerza-peso. ¿Ok? De todo este grupo, de toda esta clasificación, hay que entender cómo interactúan entre sí y cuál es el resultado final. Es su resultado final, digamos. ¿Sí? Hablar de fuerza es hablar de una magnitud vectorial. Significa que debemos conocer su magnitud, dirección y sentido. Las fuerzas se pueden estudiar, como dice acá, desde el punto de vista de vectores, es decir, la cantidad o magnitud, línea, dirección y sentido, que es la punta de la flecha, vienen a explicarnos la siguiente situación. Típico análisis de confusión. ¿Quién ejerce más fuerza? ¿El planeta a la Luna o la Luna al planeta? Considerando que la masa del planeta es mucho mayor que la masa de la Luna, la respuesta tiende a pensar o tiende a asumir que es el planeta que atrae con más intensidad a la Luna. Pero ambas fuerzas son iguales. La fuerza con que la Luna atrae a la Tierra es igual a la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna. Son exactamente iguales en magnitud, ¿sí? Exactamente iguales en dirección, es decir, en la misma línea, pero opuestas en sentido. Lo que dice acá abajo, la magnitud de la fuerza Luna-Tierra es igual a la magnitud de la fuerza Tierra-Luna. Solamente asumiendo magnitud, el sentido va a ser distinto. Vamos a explicar qué es dirección, qué es sentido, ¿sí? Y qué es magnitud, obviamente. Vamos a la siguiente diapositiva. El contexto de magnitud vectorial implica conocer lo que significa magnitud, dirección y sentido, tema trabajado también en cinemática, dado que allí también encontramos vector velocidad, por ejemplo, vector aceleración, y no es muy distinto es todo el vector fuerza. ¿Sí? Entonces, en un vector cualquiera, el tamaño de ese vector va a indicar la cantidad, y ese tamaño obviamente va a ser el que nos indique su magnitud. Cantidad, magnitud significan lo mismo. ¿Sí? Son distintas formas de llamar a un dato cuantitativo de un fenómeno. Entonces, distintos tamaños de flecha van a representar distintos tamaños de fuerzas, ¿sí? Y distintas cantidades de fuerza, cantidad de newton en el fondo. El tamaño de la flecha indica la cantidad como dato interesante e importante de memorizar. Cuando hablamos de la dirección, básicamente podemos definir dirección como la línea imaginaria donde ocurre un fenómeno físico. Esta línea se representa hoy por hoy con la el palito de la flecha, ¿sí? La dirección
también está asociada al ángulo. ¿Con qué ángulo estamos representando, por ejemplo, un fenómeno? ¿Es horizontal, vertical, diagonal, etcétera? Ese ángulo, que acá está representado por las líneas segmentadas, indica la dirección de un mensaje. ¿Ok? El sentido, como uno de los datos más importantes de una magnitud vectorial, me va a indicar para qué lado de esa línea imaginaria se produce un fenómeno. Las líneas que acabo de dibujar me están representando la dirección, y cada dirección va a tener solamente un sentido, ¿sí? Ese sentido va a estar dotado por la punta de la flecha, indicándome hacia dónde se dirige esta energía, ¿ya? Punta de la flecha, como bien dice en nuestro PowerPoint de síntesis. Entender que ahora cada una de las fuerzas puede complementarse con otras, y estos son, para decirlo de una forma sencilla, energías que pueden sumarse o restarse dependiendo de cómo estén ubicadas en el espacio. La suma de fuerzas también se conoce como suma vectorial, es decir, su signo importa. La sumatoria, el símbolo de sumatoria, nos va a indicar que yo debo saber cómo están ubicadas las fuerzas para entender cuánto o qué valor obtengo de su suma, ¿ya? En el caso más sencillo, el que está anunciado en esta diapositiva, vamos a sumar y restar de acuerdo a su orientación en el espacio. Cuando dos vectores, por ejemplo, tienen igual sentido, es decir, apuntan para el mismo lado, la magnitud de su energía se suma, y el vector resultante es como sumar el tamaño de los vectores individuales. La fuerza resultante, por tanto, asume el valor total, ¿sí? Cuando dos vectores van en sentido opuesto, la magnitud de la fuerza resultante se cancela entre sí. De hecho, podemos llegar a un punto en donde las dos fuerzas tengan la misma magnitud, ¿verdad? Y van en sentido opuesto, su fuerza total va a ser cero. En este caso, se resta, ¿ya? Veamos algunos ejemplos más claritos. En este caso, sobre esta cajita de masa M, se aplica una fuerza 1 de 4 newtons y una fuerza 2 de 6 newtons. Bueno, más chiquitita porque el vector, acuérdense que el tamaño me indica la cantidad, en este caso vamos a suponer que es 3 newtons mejor. ¿Sí? Coherente con lo que habíamos dicho de cantidad. Entonces, cuando las voy sumando, tengo 4 newtons y yo sé que las puedo sumar porque van para el mismo lado, 3 newtons acá, yo estoy seguro que el tamaño total de este vector final debe ser de 7 newtons, porque entiendo que cuando van en el mismo sentido, las fuerzas suman sus magnitudes, por tanto sus tamaños. Del mismo modo, entender este siguiente ejemplo. 4, 3 newton, ahora van en sentido opuesto. El vector va a ser así como un vector que une el origen con el destino cuando están superpuestos estos vectores. Y el origen y el destino sería como esta flechita que está dibujada acá y mejor representada en la última caja, ¿verdad? Donde tengo un vector de 4 newtons que va para la derecha, menos un vector de 3 newtons que va a la izquierda. Por tanto, mi vector resultante tiene un tamaño de 1 newton en sentido positivo del eje X. Siempre que estén en la misma línea, son los dos procedimientos a aplicar. Ahora, cuando están ubicados en distintas direcciones, y para efectos de prueba de admisión, el caso más común es cuando son perpendiculares. Significa que hay dos vectores formando 90 grados. En este caso, como es un caso típico, la respuesta para sumar vectores es trasladar un vector. Si el vector tiene una orientación vertical y se encuentra con uno que es horizontal, la suma de vectores implica que cuando usted quiera sumar ambos vectores, debe trasladar uno y ubicarlo justo cuando termina el otro. De esa manera, obtengo el vector resultante que no es más que la diagonal de un triángulo rectángulo. ¿Y por qué es conveniente ocupar esto? Porque el triángulo rectángulo ya nos lo ha explicado Pitágoras hace mucho tiempo, y nos dice que el cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos me va a dar esta hipotenusa, que viene a ser mi fuerza resultante ahora. Esto sería la fuerza resultante, donde yo voy a tener mi cateto en X y mi cateto en Y, ¿sí? Componente X, componente Y, en este caso cateto X, cateto Y, y la fuerza resultante
viene dado por la hipotenusa de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, la fuerza resultante, cada vez que tenga una diagonal, por ejemplo, o cada vez que aparezcan fuerzas formando 90 grados, debo aplicar Pitágoras y decir que mi resultado corresponde a la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. En este caso, por ejemplo, si la fuerza en X mide 8 newtons y la fuerza en Y mide 6 newtons, mi resultado no puede ser 14, no las debe sumar, sino que aplicar Pitágoras, y en este caso yo estoy seguro que la fuerza resultante por números pitagóricos debe ser de 10 newtons, como la componente diagonal de este triángulo pitagórico. Bien, hasta aquí entonces llegamos con esta síntesis del contenido específico de dinámica prueba de admisión. Adiós.